Comenzamos el ciclo de programas dedicados a los 4 anteproyectos de leyes que ya están a debate en el país y que formarán parte de la agenda en la sesión de la Asamblea Nacional durante el mes de julio. Estas futuras leyes abordan contenidos que son de alto impacto en el ejercicio de los derechos y de las garantías de los cubanos. De lo que se trata es de materializar no pocas opiniones, valoraciones que nacieron de la sabiduría popular durante la consulta para elaborar la Constitución. La Constitución reguló muchas de esas ideas y hoy estas leyes, ¿qué es lo que persiguen? Persiguen, entre otras cosas, concretar la forma, los detalles para que varios de esos, vamos a decir, de esos deseos, esos llamados populares, se cumplan y se conviertan con toda la fuerza que merecen en leyes. Sí, en leyes de obligatorio cumplimiento. De la ley del proceso penal vamos a hablar hoy. Hacemos Cuba. Buenas noches. Bueno, este anteproyecto, en primer lugar, hay que recordar que es el resultado de años de estudio, de años de trabajo, de escuchar criterios, opiniones de muchísimas personas, de muchísimos especialistas. Y esto, en los últimos meses, vamos a decir, en las últimas semanas, este proceso ha venido tomando una fuerza mayor. Aquí vemos de los más recientes encuentros que se han desarrollado, la dirección del Tribunal Supremo Popular, que ha ejercido la iniciativa legislativa ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hoy mismo, por ejemplo, se desarrollaron encuentros con diputadas y diputados a través de videoconferencia, también de forma presencial, y esto va a seguir desarrollándose en los próximos días, previo a las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vamos a invitar a Marisela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo, que está con nosotros en el día de hoy, para que nos hable específicamente de la ley del proceso penal. Bienvenida. Buenas noches, vicepresidenta. Buenas noches, Humberto, para usted y todos los televidentes. Bueno, por segunda vez regresa. Recuerdo que la vez anterior, el año pasado, de mucho éxito su presencia, explicó varios temas de interés popular y la ley del proceso penal no es menos. Yo creo que lo primero, vicepresidenta, sería explicar muy brevemente, pero tener idea de qué es el proceso penal. ¿Cuál es el tema que regula este anteproyecto? Bueno, Humberto, a ver, el proceso penal va a ser un conjunto de actos que se van a ejecutar por aquellas autoridades que están facultadas e investidas así por la propia ley, el proyecto de ley que hoy se está presentando y debatiendo por los diputados y toda la población, que tiene que ver con la investigación. Cuando se conoce de una denuncia que se ha presentado por alguna ciudadana en alguna de las policías o en alguno de los lugares donde la propia ley establece, así como también cuando se ha tenido la noticia de la comisión de un hecho delictivo. ¿Cuál es la finalidad? Determinar la verdad, si ciertamente aconteció ese hecho que aparentemente tiene características de un delito y quién es la persona que lo pudo haber cometido. Por eso es que estos órganos hacen un conjunto de diligencias y una vez que llegan a una conclusión, si lo cometió, posibilidad o no, o si ciertamente hay un grupo de elementos a partir de las diligencias que se han realizado, que es el posible autor, lo presenta entonces a otra autoridad, que es la Fiscalía, el cual puede o acusar a la persona directamente a los tribunales o puede adoptar alguna de las soluciones que este proyecto de ley que hoy se está sometiendo a consideración le faculta. Y una vez que el tribunal realiza un acto de juicio oral público contradictorio, cuando el fiscal acusó a esa persona y determina la responsabilidad o no de esa persona, entonces le corresponde dictar la sentencia y ejecutar lo que se ha decidido por el tribunal. O sea, a largo rasgo, esos son los elementos esenciales del proceso penal. Todo este recorrido es el que está incluido en este anteproyecto. O sea, se presume, se conoce que se cometió un hecho que puede ser delito, comienza los órganos del Ministerio del Interior, encargados, la policía, etcétera, después interviene la Fiscalía y por último interviene el tribunal. ¿Pudiera ser así? Así mismo. Lo que le corresponde hacer a cada uno de ellos y las garantías, los derechos
de las personas que pueden estar involucradas y ahora con un papel importante de las víctimas también, no solo de los acusados. Ese es el proceso penal. Pero ¿qué pasa? Ya lo vieron, se adelantaba. Pero quisiera ver de nuevo, vamos a la Constitución, porque el artículo 94 de la Constitución regula la cuestión del debido proceso. O sea, de eso hemos hablado aquí varias veces. Es un tema que no se agota. ¿Cuáles son las ideas esenciales para que cualquier proceso, en cualquier materia, sea ese proceso deseado? Pero el artículo 95, que aquí ustedes lo ven, habla específicamente del proceso penal. Y como quiera que nosotros hemos aquí también durante ya varios años, una y otra vez explicado, muchísimos especialistas, el país, la vocación de la nación tiene que ver con el cumplimiento estricto de la Constitución, y ahora estamos ante la ley del proceso penal. Bueno, pues es obvio que lo primero que hay que hacer es ir a la Constitución y ver qué está diciendo la Constitución en materia del proceso penal. Por eso yo quisiera, vicepresidenta, y usted en casa, si tiene una Constitución, vamos a buscar el artículo 95, ese que ustedes ven aquí, artículo 95 de la Constitución, porque es muy claro y establece cuáles son las garantías específicas de toda persona que esté involucrada en un proceso penal. Y como la Constitución es lo más importante y es norma de aplicación directa, yo me imagino que esta ley no pueda ir en lo más mínimo, vicepresidenta, contra alguno de estos postulados, o dicho de otra forma, que alguno de estos postulados no encuentre la manera de concretarse en este proyecto de ley. ¿Usted está de acuerdo con eso? Así mismo es, Humberto. Si para este proyecto de ley se tuvo en cuenta todos los derechos, garantías que establece la Constitución de la República. Incluso en el artículo 1 del anteproyecto se establece que el proceso penal, tanto los derechos, las garantías de todas las personas que intervienen, se rigen por la Constitución de la República y por los propios presupuestos que también contiene el proyecto de ley. Vamos a eso, vamos a ir al artículo 95, y como los temas aquí unos se relacionan con otros, voy a ir mostrándole los artículos que creo pueden tener más relación, y lo importante es que usted vea cómo este anteproyecto está proponiendo concretar lo que ya aprobamos en la Constitución. Vamos a ver cómo comienza el artículo 95. En el proceso penal, las personas tienen además porque el 94 también tiene garantías esenciales contenidas en el debido proceso, pero en el penal, repito, estas son las específicas. Bueno, las personas no pueden ser privadas de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido. Y el inciso E, le encontré mucha relación, por eso lo ubicaba detrás, no declarar contra sí misma, su cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Vamos a avanzar hasta otros 2 incisos que tienen también relación, por favor, y quisiera que me los explicara estos 4 para comenzar. También las personas que están en un proceso penal tienen la garantía de ser informadas sobre la imputación en su contra, sobre qué se les pudiera estar acusando, investigando en esa fase inicial. Y también tienen la garantía, el derecho de comunicarse con sus familiares o personas allegadas con inmediatez en caso de ser detenida o arrestada. Si se tratara de extranjeros, se procede a la notificación consular. No me voy a detener en la distinción de si derechos o garantías. En definitiva, la relación es muy intrínseca. De cualquier forma, este es el hecho. ¿Qué está planteando el anteproyecto para que se concreten estas 4 ideas, vicepresidenta? Sí, a ver, desde el artículo, el apartado 2 del artículo 2 se establece que ninguna persona puede ser privada de libertad si no es por el tribunal competente, con todas las autoridades, es decir, que le establece, que la ley faculta, pero además que tienen que estar las causales y por los tiempos establecidos en la ley. Posteriormente, dentro de los derechos que se les reconoce el anteproyecto a toda persona que puede ser imputada, vamos a hablar de imputada, que el anteproyecto es lo mismo que hasta hoy las personas conocen como acusado, solamente que en el nuevo proyecto hay una distinción, que el imputado es aquel que está durante toda la fase de investigación y acusado una vez que el fiscal ya ejerce esa acusación y pone a disposición del tribunal. Este anteproyecto establece que toda persona para ser detenida tiene que estar por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Lo regula también el proyecto, es decir, lo regula la ley actual y lo regula el proyecto. La policía puede detener, pero el tiempo establecido para la policía son 24 horas. ¿En qué supuesto? En los que establece la ley, la persona que está cometiendo un hecho delictivo o se va a comenzar a cometerlo o va al lugar para cometer el hecho. La persona que se retira cometió un hecho y por momentos después de conocimiento se conoce su participación. Cuando la persona esté evadiendo la acción de la justicia, está declarado reverde por algunas de las autoridades. Cuando se ha cometido un hecho muy grave con
una connotación tal a partir de la repulsión, de la ejecución de esos actos, en esos casos se puede detener. Pero la policía, si considera que los actos que cometió conllevan una prisión provisional, tiene entonces que ponerlo a disposición de la instrucción por 72 horas. Es decir, el instructor penal es la otra autoridad recogida también en el proyecto, que durante ese tiempo, esas 72 horas, tiene que evaluar cuáles son las características de la persona, cuál fue el hecho realmente cometido, cuáles son las condiciones personales, las condiciones también de su núcleo familiar, la situación de salud que tiene, y a partir de ahí, si considera que debe mantenerse detenido, lo tiene que poner a disposición del fiscal. Fiscal que en 72 horas también tiene que pronunciarse sobre la libertad de la persona, la imposición de cualquiera de las otras medidas cautelares que no conllevan la detención del mismo, o en ese caso disponer la prisión provisional. El tiempo legalmente establecido, vamos a tener que volver por supuesto con esto, pero los tiempos están claros en este proyecto, vicepresidente. Sí, están claros, y después también, Humberto, una vez que ya está legalmente con una medida cautelar, que aunque la ley no establece un plazo, cuando ya tiene la prisión provisional como medida cautelar, este proyecto de ley tiene elementos muy importantes. En primer momento, declara en el propio texto de la norma la excepcionalidad de la medida cautelar de prisión provisional. ¿Por qué? Porque es uno de los derechos constitucionales recogidos en el artículo 46 de la propia Constitución. Como es una medida muy invasiva, también la propia ley le está diciendo a los operadores, tanto al fiscal como al tribunal, que son los que pueden imponer solamente este tipo de medidas, que tiene que tener en cuenta la objetividad, la proporcionalidad y los elementos anteriormente mencionados. Vamos a tratar de decirlo de otra manera. Medidas cautelares son determinadas medidas, determinadas decisiones que se adoptan en esa fase inicial, después que se conoce, se presume que se cometió un delito, imputado, usted me dice, se llama esa persona, no acusado todavía, porque pudiera o no ser acusado, y las medidas son varias. Puede ser una fianza, como se dice, puede ser una multa también, ¿no? Multa no, puede ser una fianza moral o una fianza en efectivo. Una fianza moral o una fianza en efectivo. Las personas hablan de multa, realmente es una fianza. Bueno, la más famosa es la prisión, que la persona se quede en prisión, y usted ahora lo que está diciendo es que no puede ser automáticamente la prisión, sino que debe ser para aquellos casos donde se evalúe que es realmente imprescindible. Usted ha dicho excepcionalmente. Entonces, el propio proyecto, ¿qué dice? Esa medida cautelar, un elemento importante, también dando cumplimiento a nuestra Constitución, el artículo 92, que estableció el acceso a los tribunales, es decir, el acceso a la justicia cuando se puedan afectar derechos importantes. Si hemos hablado de la libertad de la persona, faculta entonces al acusado en cualquier momento del proceso a comparecer, es decir, a solicitar al tribunal que controle la legalidad, la objetividad, la pertinencia de esa medida cautelar que se le ha impuesto. Es decir, eso es un cambio trascendental, porque hoy en la ley que está vigente no está concebido de esa manera. O sea que la persona que está impuesta de esa medida cautelar puede solicitar al tribunal, oye, revise a ver si esto es correcto, la fiscalía ha determinado esto conmigo. Hoy eso no se puede hacer. Hoy no se puede hacer, pero a partir del proyecto, sí. Si se ha aprobado por nuestros diputados, se puede realizar. También el propio proyecto dice, si la persona está durante un año detenida, donde quiera que esté el proceso, si se encuentra en fase preparatoria o si se encuentra en el tribunal, la obligación de la autoridad de revisar ese término, volver a valorar la objetividad y pronunciarse. E incluso si el proceso está en el Tribunal Supremo en casación o en un tribunal en apelación. O sea, cuando la persona esté un año en esa medida cautelar y está en prisión, hay que revisar de nuevo y ver qué está pasando. Y ha ocurrido que durante un año la persona está ahí y todavía no tiene una sentencia. Sí. Por cierto, vicepresidenta, que esto es un problema en muchos lugares del mundo. Personas que están años, se habla de esos presos que no tienen juicio o algo así. Presos sin condena. Sin condena, exactamente. Aquí estamos hablando que en Cuba al año hay que revisar al detalle porque no puede seguir esa situación, al menos en principio. Y además que también la propia ley establece que de manera sistemática se tiene que revisar tanto por el fiscal como por el tribunal, en los casos que ya están de conocimiento del tribunal, la objetividad de mantener la medida cautelar. Es decir, no es solo esperar al año, en cualquier momento puede ser revisada constantemente
lo que al año es una obligación de pronunciarse sobre esa medida. Aquí son muy interesantes todos los temas. Fíjense, no declarar contra sí mismo, o sea, no decir algo que le perjudique. Interpreto eso, ¿no? Contra su cónyuge, su pareja de hecho. Recuerden, pareja de hecho, cónyuge, estamos hablando en estos días del Código de Familia, o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad. Hay que buscar detalles de esto, qué significa, pero en idea usted no está obligado a declarar contra estas personas. Vamos a avanzar hacia los otros 2 incisos que veíamos hace unos instantes. El A y el E estábamos observando, y también les mostraba el F y el H. Ser informada, ya usted lo ha dicho, ser informada porque usted está aquí, usted no puede estar sin saber, comunicarse además con sus familiares, con personas allegadas, con inmediatez, y bueno, también para los extranjeros determinadas cuestiones. Ahora, vamos a avanzar en otros incisos del artículo 95. Recordemos que desde la Constitución se hablaba del inicio del proceso, de la llegada del abogado. Es que lo de las películas, y no hablo si mi abogado no está aquí, etcétera, eso está también en la mitología, pero tal vez no tanto, porque para los cubanos también la llegada del abogado va a ser, vamos a decir que en un momento más temprano del proceso, con este proyecto de ley del proceso penal. O sea, la persona va a disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso. Esto es que desde una fecha muy temprana usted ya va a poder tener un abogado, vicepresidente. Sí, ahorita hablamos de qué se trata el proceso penal, y la propia ley define que el inicio del proceso es a partir de que cualquier persona, es decir, de esas autoridades, le atribuyen de manera formal a una persona como posible responsable de un hecho delictivo. Y es importante este precepto que se relaciona con lo anterior que estábamos mencionando, porque la propia ley, el proyecto de ley regula que si la persona está detenida, se le tiene que informar de esos cargos, que es a partir de la instructiva de cargo que comienza el proceso penal, que no es más que decirle de qué se le acusa, quién le acusa y cuáles son los elementos que hay en su contra. Y en ese momento hay que explicarle también sus derechos, que es la posibilidad de asistencia letrada, ya sea designado por él, alguien de su elección, pero un elemento importante que introduce también el proyecto de norma. Si no nombra uno de su elección, pero quiere una asistencia letrada, de oficio se le va a proveer a la persona desde ese momento, es decir, dentro de las 24 horas de haber estado detenido. Y persona detenida en 24 horas máximo debe tener un abogado. Puede tener el abogado. Puede tenerlo si así lo solicita, si lo nombra de oficio. Si lo solicita, y si no lo nombra, puede solicitarlo y el Estado se lo garantizaría. De oficio. Y si la persona no está detenida. Si la persona está a los que establece el proyecto, que a los 5 días de formulada la denuncia, hay que citar también a ese presunto acusado, ese imputado, de leerle también de qué se le acusa, quién lo acusa, cuáles son los motivos, y además hacerle saber, dentro de todos los derechos también que hemos mencionado, la posibilidad de designar abogados de su elección, y a partir de ahí estar representado durante todo el proceso. Resumimos entonces: persona detenida, 24 horas abogado; persona que está siendo investigada pero no está detenida, hasta 5 días. ¿Es correcto así? Así. Vamos a avanzar con otras ideas. Recuerden, estamos en el artículo 95 de la Constitución. Mandatos directamente hacia el proceso penal. ¿Cómo se materializan en este anteproyecto que será sometido a la Asamblea Nacional en el mes de julio, pero que ya es parte de un amplio proceso? Bueno, la presunción de inocencia. Toda persona en un proceso penal debe ser presumida inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra. Esto es bien conocido en lenguaje popular, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ajá. Es decir, expresamente se recoge también en el cuerpo del proyecto. Hay un elemento importante: como él se presume inocente, es el Estado, es el fiscal, es el que acusa, quien tiene que demostrar con un conjunto de elementos probatorios la responsabilidad de la persona. Y hasta que no haya una sentencia de un tribunal y esta persona haya mostrado su inconformidad en el caso que quiso ejercer el derecho al recurso, y el Tribunal Superior ratificó, confirmó esa sentencia condenatoria, esa persona no se considera sancionado. Por tanto, hasta ese momento tiene todavía el estatus, aun cuando hay una sentencia, si no es firme, todavía sigue siendo acusado. Ese es un tema muy interesante, no lo vamos a agotar ahora, pero aquí hemos hablado con algunos también, con otros magistrados, con profesores de la presunción de inocencia, y me gusta el tema. Vamos a volver en algún momento con él, sé que es apasionante. Bueno, ser tratada con respeto a su dignidad,
integridad física, psíquica, moral, no ser víctima de violencia, coacción de clase alguna para forzarla a declarar. Esto se relaciona con lo anterior, nadie está obligado a declarar. Decíamos hace un rato que en su contra, sus familiares, pero en sentido general, en ningún aspecto nadie puede ser obligado, coaccionado para que declare en un proceso penal. Nadie puede ser, se recoge íntegramente en el proyecto, pero además se establecen en el nuevo proyecto las nulidades. Que toda prueba, toda diligencia que se haya obtenido, sus resultados, violando alguno de estos preceptos constitucionales y estas garantías que hemos mencionado, se declara nulo y no tiene validez. Es decir, es otro momento también que va a tener tanto el acusado como una víctima, porque recordar que el artículo dice personas, por tanto, nadie puede ser obligado a declarar. En este caso, se pueden establecer las nulidades y se deja sin efecto esa declaración obtenida bajo esos presupuestos. Avanzamos porque son muchos temas en este artículo 95 y tengo algunas preguntas también que están entrando personas vicepresidentas que se han estudiado el anteproyecto que está público en el sitio de la Asamblea Nacional, también del Tribunal Supremo. Bueno, nadie puede ser juzgado por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito. Me permito decir rápidamente para avanzar que el tribunal tiene que estar creado antes, no creado para usted. Es un tribunal que ya está conformado, no el tribunal para esta persona, para juzgarla por este delito. Y en virtud de leyes anteriores, usted no puede ser juzgado por algo que en el momento que lo hizo no era delito y después a alguien se le ocurrió decir que lo era o escribirlo. Vamos a avanzar, artículo 95, otros elementos que están contenidos también aquí, y aquí sí quisiera detenerme, porque las víctimas, este es un tema sobre el que existen muchas opiniones, porque una cosa es el acusado, una cosa es la persona que se presume cometió un delito o le sancionado, pero otro es usted que no tiene nada que ver con eso, usted no cometió ningún hecho delictivo, pero resulta que usted es la víctima de ese ciudadano que delinquió, y usted entonces para dentro del proceso penal como el elemento víctima. Y ahora la víctima tiene una protección muy reforzada, y quisiera hablar de esto, vicepresidenta. Sí, dando seguimiento y para materializar esta garantía que está en la Constitución, el proyecto de ley establece la víctima como parte. ¿Qué significa? Que la víctima puede designar un abogado, tal y como también establece el artículo 75 de entre las personas. Eso es nuevo, hoy no se podía. Eso es nuevo. La víctima puede ser colaborador del fiscal, que es lo que la ley le llama coadyuvante. La víctima puede renunciar también a ese derecho. La víctima puede ejercer la acción civil. ¿Eso qué significa? Es que ese elemento resarcitorio de lo que él se siente afectado, también solicitarle al tribunal, proponer pruebas. Esto que yo perdí por culpa de esa persona tiene tal valor. Tal y entonces valor, por ahí, puede proponer pruebas, puede personarse en las actuaciones, revisarlas. Ahora esa formación, digamos, típica de fiscal, acusado, tribunal, ahora va a tener otro elemento también que sería la víctima con su abogado también. Y el tercero civilista responsable, que también está dentro de los elementos de los acusados que pueden comparecer ahora al proceso. Por tanto, es muy importante, es decir, ese papel que le estamos dando hoy a la víctima. Víctima, como decía, puede establecer recursos contra todas las resoluciones que se dicten. ¿No está de acuerdo con la sanción que impuso el tribunal a esa persona? Puede establecer recursos. Si la víctima no está de acuerdo con la cuantía, puede proponer pruebas, puede estar inconforme y puede establecer recursos. ¿La víctima puede ponerse de acuerdo con el acusado en algún elemento o con el fiscal, independientemente del tribunal? Sí, puede ponerse de acuerdo. Si la propia ley reconoce que, haciendo también alusión a lo que establece el artículo 93 de la Constitución, que establece que el Estado reconoce las formas alternas de solución de conflictos y, por tanto, el proceso penal prevé que la víctima, si se siente resarcida de los daños por el delito que se ha cometido, pueda llegar a un acuerdo reparatorio con el propio acusado. Ahí vamos a dejarlo también con deseos de profundizar en el tema, porque tengo tres opiniones, tal vez algunas ya han sido respondidas, pero vamos a los minutos finales con esas tres opiniones y las comparto con usted, vicepresidenta. La primera dice así: existe, esto es alguien que lo ha leído en el anteproyecto y quisiera su comentario, existe ahora en este anteproyecto la posibilidad de que el fiscal no acuse, en delitos cometidos por imprudencia.
Aquí uno piensa siempre en los accidentes de tránsito, imprudencia, usted no quería hacerlo, pero debió prever eso, pero ocurrió en definitiva, que no es lo mismo a un delito intencional. Usted tenía la voluntad, el deseo de hacerlo, pero en el caso de los delitos intencionales, el fiscal puede no acusar cuando se trate de delitos que la sanción no sea mayor a 5 años de privación de libertad. Repito, que el fiscal no acuse en el caso de delitos cometidos por imprudencia y en intencionales, pero que no tengan una sanción superior a 5 años. ¿Esto es así, vicepresidente? Es así. Es decir, eso es un nuevo aspecto que también regula el nuevo proyecto. Es lo que se conoce criterios de oportunidad en otros códigos. Es la facultad que tiene el fiscal, que hoy es el que el Estado le da esa potestad de acusar, de decidir en aquellos asuntos que no hay una gran peligrosidad social, donde las propias características de la persona así lo permiten, no trajo grandes consecuencias. Archivar, es lo que quiere decir, archiva y no acusa a la persona ante el tribunal. Pero hay un elemento importante de lo que usted decía ahorita. Si hubo un daño a una víctima o unos perjuicios, la víctima tiene que estar de acuerdo con que se archive ese proceso y no se acusa al tribunal. Esto tiene que ser con la anuencia de la víctima. Con la anuencia de la víctima. Hay otro supuesto, que es, por ejemplo, las personas que tienen hasta 18 años de edad. Nuestra ley de procedimientos y nuestro Código Penal de 16 a 18, las personas pueden ser sujetos de derecho penal. En esos casos, en los delitos igual que no fue de gran, de gran lesividad, que los acusados en ese caso tienen una buena conducta, que no me mostraron con su ejecución un desprecio para la vida, también puede el fiscal decidir no llevar a proceso penal. Estamos hablando de que en estos casos, como diríamos en lenguaje popular, no llegan al tribunal. No llegan al tribunal. La situación queda ahí en la fiscalía y se archiva, como usted ha dicho. Segundo elemento, que ha venido también desde las opiniones, nos quedan 2 minutos nada más, vamos a intentar en 1 minuto comentar esto, vicepresidenta. El acusado y su abogado podrán expresar conformidad con las conclusiones del fiscal. Lo que las personas hablan, lo que está pidiendo el fiscal. Resulta que el acusado y su abogado están de acuerdo con eso que está pidiendo el fiscal, incluida, por supuesto, la sanción, claro. Si la víctima está de acuerdo, el tribunal podrá dictar su sentencia. ¿Es así también? Es así también. Esto parece muy práctico esto. Sí, comenzado el acto judicial, o aún sin comenzar, desde que las conclusiones provisionales se le notifican al acusado, él dice, estoy de acuerdo, y eso se le hace llegar a través del abogado al tribunal. El tribunal convoca una audiencia donde oye al fiscal, al acusado, a la víctima, y si el tribunal entiende que la sanción es correcta, el delito por el que se está jugando y se han cumplido todas las garantías, puede dictar una sentencia inmediatamente sin necesidad de hacer juicio oral. Nos quedamos con deseos de saber más de esto. Última idea, tiene que ver, miren qué interesante este punto, y con esto sí termino ya. Resulta que personas que fueron sancionadas, después se promueve un nuevo proceso que es el procedimiento de revisión, y resulta que existen en Cuba, usted me lo ratifica, existen en Cuba personas sancionadas que después en otro proceso de revisión pueden quedar absueltas. ¿Eso ha pasado en Cuba? Sí, ha pasado. Bueno, miren, como eso ha ocurrido, ahora se está hablando de qué va a pasar para restablecer un poco lo que sea posible, en lo que sea posible, a esa persona que estaba sancionada y resulta que después, en un nuevo proceso, queda absuelta. Esto es muy complejo. Y es muy lamentable que ocurra, pero ocurre, usted me está ratificando. ¿Qué es lo que va a pasar, muy brevemente, con estas personas que estén en esta situación? Bueno, estas personas, y lo primero que tienen es que se le cancela el antecedente penal, se pone en inmediata libertad, se les restituyen sus derechos morales, ¿sí? Se le va a la cuadra ante las organizaciones y se le da la explicación de que realmente había resultado sancionado indebidamente por cualquiera de las razones y supuestos que puede estar en la ley en el procedimiento de revisión. También si la persona trabajaba incluso desde que estuvo detenido en prisión provisional, se le puede reponer los salarios dejados de recibir. Para eso, la propia ley establece, que decirle si el televidente lo leyó, si estuvo trabajando durante el establecimiento penitenciario, se hace una compensación de lo que allí le abonaron y lo que dejó de recibir a partir del salario que él recibía antes de ingresar a prisión. También, si los bienes le fueron decomisados, confiscados, se le devuelven los bienes y en los casos que no sea posible, porque ya no se vean posibles reponerlos, se le pueden indemnizar con el valor y así otras medidas que la propia ley va desarrollando para
en lo que es pertinente, en lo que es sea posible, sí. reponer esa afectación que tuvo con esa sanción. Estoy viendo que tienen dos direcciones, lo moral, que es muy importante, y también lo patrimonial, que sin dudas tiene un tremendo valor. Bueno, fíjense cómo hemos ido rápido en media hora en pequeños tips de este anteproyecto que tiene más de 800 artículos. 840 artículos. 840 artículos, es bien extenso, pero de lo que se trata aquí es de algo bien serio, regular el proceso penal, se trata de la posible vulneración de los derechos, digamos, más importantes de la persona, tiene que ver con la libertad, le cambia a usted la vida completamente cuando está involucrado en este procedimiento, y por eso las pautas tienen que estar bien claras y sobre todo marcadas por aquella Constitución que construimos entre millones de personas. Yo le agradezco mucho su presencia, les deseo éxito en todo este mes, van a seguir intercambiando con diputados, con todo nuestro pueblo, y les recuerdo, semana próxima volveremos con un segundo anteproyecto de los 4 que el Tribunal Supremo está presentando a la Asamblea Nacional y que en el mes de julio será sometido ya a un debate final y a su posible aprobación en cumplimiento estricto, repito, de esos derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución. Gracias, vicepresidente. Gracias a usted, Humberto, y a todo el programa. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Aquí estamos, mis amigos, para invitarlos el próximo jueves a las 2:45 por Cuavisión, el canal de todos, a celebrar juntos en contra del olvido el Día de los Padres.